bendiga, bienvenidos a su devocional Vida en Él. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista del Divino Salvador en Puerto Vallarta y me da mucho gusto estar con usted. Vamos a hacer la lectura del día de hoy que está en Éxodo capítulo 7, verso 14 al 25. Acompáñenos. Éxodo 7, 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Bien, después de haber hecho esta lectura, nos damos cuenta que empezó un tiempo de prueba para el faraón, para todo el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel y para el mismo Moisés y su hermano Aarón. En este capítulo, en la parte secundaria de este capítulo, podemos encontrar cómo comienza la primer plaga, que es la plaga de sangre en los ríos, o los ríos convertidos en sangre, y entonces esto trae pues desesperación al pueblo, a la gente. Es algo sorprendente. Los peces del río mueren, y entonces la gente en su desesperación comienza a hacer pozos a las orillas del río Nilo y empieza a rescatar de ahí el agua. Pero llama la atención algo muy interesante. Primeramente, en el verso 14, hace la escritura una aseveración: Faraón está con su corazón endurecido, o el corazón de Faraón está endurecido. Pero después el verso 16 dice: he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y después, en el verso 22, vuelve a decir que el corazón de Faraón está endurecido. Bueno, al hacer énfasis de que el corazón de Faraón está endurecido, y en este enfrentamiento donde Moisés y Aarón llegan a decirle que deje salir al pueblo para adorar al Señor, que les dé libertad, Faraón no quiere negociar. Encontramos a un personaje pues muy difícil, además de la soberbia de saberse rey, y en ese tiempo que estos faraones, que muy seguramente dicen los historiadores fue Ramsés II, tenía al sentirse aún una divinidad, pues era muy difícil que él pudiera hablar con un grupo o con unos representantes de quienes él ahora consideraba esclavos o trabajadores. Sin embargo, podemos ver que lo que tiene endurecido el corazón de Faraón, en primer lugar, es la ignorancia de Dios. ¿Por qué la ignorancia de Dios? Porque él ahorita
se ha mofado, ya que Moisés había hecho algunas señas con la vara que él tenía, y sus magos, sus adivinos y sus hechiceros hicieron lo mismo. Entonces él en su corazón pensaba que nada de lo que pudiera hacer Moisés y Aarón le iba a afectar, ya que el Dios que ellos venían representando, pues posiblemente era muy similar al de sus hechiceros, y que él, en su condición de rey, era invencible. Entonces, a veces la ignorancia de Dios nos lleva a esos caminos en el que no es relevante para nosotros lo que Dios hace. En segundo lugar, este hombre ve cómo Moisés con la vara toca el río y el río se convierte en sangre. Los peces comienzan a morir, pero dice la Escritura que también los hechiceros de Faraón hacen lo mismo. Entonces, al ver este prodigio, porque es un prodigio, es un milagro que trajo un mal, pero es un prodigio, al ver que los hechiceros lo imitaron, entonces otra vez vuelve el corazón endurecido de Faraón, porque él piensa que entonces sigue teniendo la razón. En tercer lugar, vemos cómo la autoconfianza es algo que daña a las personas, y en este caso Faraón deja pasar 7 días, la gente se desespera, y al término de esos 7 días y que aparentemente las cosas vuelven a la normalidad, entonces la autoconfianza de saber que todo va a salir bien y que yo no tengo por qué buscar a Dios, de alguna manera la salida va a llegar. Entonces eso hace que nuestro corazón se endurezca más y la autoconfianza venga. ¿Qué podemos nosotros reflexionar en este pasaje de la plaga del río hecho sangre? Bueno, más que el prodigio, nuevamente quiero enfocarme al Faraón, porque tal vez muchas veces nosotros hemos estado en ese papel de Faraón. Es muy probable que usted y yo en una etapa de nuestra vida, o tal vez sea ahorita el momento que estamos viviendo, donde ignoramos realmente a Dios. Hemos cometido errores porque ignoramos a Dios. Es muy probable que usted va a la iglesia, que usted tiene amigos que van a la iglesia. Es muy probable que a lo mejor usted se reúne en grupos de gente que ora, que lee, pero su intimidad con Dios es nula. Que usted no lea la palabra, no ore, no haya confiado en Jesucristo como su Salvador personal y único y suficiente en su vida. Que usted no sabe que el Espíritu Santo es quien da testimonio en su corazón y que convence de pecado, de juicio. Y entonces la ausencia de Dios en la vida de una persona trae ignorancia, y eso nos lleva a cometer errores y a no dar los pasos correctos, y nuestro corazón se endurece. Por otro lado, es muy probable que hemos visto o estamos llenos de cosas que tienen que ver con señales y prodigios, y eso es lo que nos atrae. Y podemos mirar cómo también en otros lugares, no solamente en quienes se dicen cristianos, puede haber cosas que son milagrosas. Hace unos días vino una persona a platicar conmigo y me decía que él había asistido con hechiceros y con brujos y con videntes, y que le habían sanado y que le habían dicho la verdad de lo que le sucedía, pero que ahora vivía bajo una depresión muy terrible. Mi comentario con él es que sí, que en realidad aquellas personas le habían dado una respuesta, pero no le habían dado la luz y la verdad que solamente Jesucristo da. Así que nosotros podemos creer que porque una persona hace algo maravilloso o nos dice algo maravilloso, pueda tener la razón, y entonces nuestro corazón se endurece hacia Dios y los resultados van a ser funestos. Es necesario que nosotros veamos al Dios verdadero, más en este tiempo donde hay tanta gente con malas intenciones, solamente de saquear el dinero de las personas, no importando su condición. Tengamos mucho cuidado. Por otro lado, vemos que la autoconfianza y el saber que sin Dios algún momento va a venir tiempos buenos,
hizo que Faraón llevara a su pueblo a una tragedia más grande. La autoconfianza, la autosuficiencia daña a cualquier persona y es algo que nos aleja tanto de Dios. Mire, el único ser poderoso que no tiene quien pueda detenerlo es Dios. Y usted y yo somos personas con defectos, con virtudes, pero muy equivocados, porque tenemos pecado. Por eso, al momento que tomamos la guía de Dios, dejamos de ser autosuficientes y empezamos a confiar solamente en Él. Yo le invito a que el día de hoy reflexionemos en qué tan ignorante soy de las cosas de Dios y remediarlo, buscándolo en oración y en lectura bíblica. ¿Qué tanto me dejo llevar por las cosas que aparentan milagros o prodigios y no por la fidelidad que Dios ha tenido en mi vida, la misericordia y la salvación que me ha dado? Y por último, a lo mejor sigo siendo autosuficiente y eso me ha llevado a la desobediencia a Dios. Cambiemos nuestro rumbo y no dejemos que la sangre del dolor llegue a nuestras bocas y nos alimente y nos traiga tragedia. Caminemos en la luz del Señor, en las aguas vivas, en las aguas limpias, en aquella fuente que fluye vida eterna en el corazón de aquel que la recibe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el amor que tienes por nosotros y recuérdanos que el que obedece no se equivoca y que tú eres el único que tiene la razón. Estamos en tu presencia y te alabamos en el nombre de Jesús. Que tenga un excelente día y que el Señor lo llene de grandes bendiciones.